Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a esta tercera sesión de desarrollo de aplicaciones con interfaz gráfica, manejo de eventos, clases y objetos en Java. Para hoy vamos a revisar lo correspondiente a la actividad 3, la guía de aprendizaje 3 y el respectivo material de formación y las evidencias correspondientes. Entonces, ¿qué nos dice la guía de aprendizaje 3? Básicamente, pues hay que hacer la respectiva participación en el wiki, que es más o menos como una especie de foro. Acá nos dice lo que hay que hacer: un jardín infantil solicita la construcción de una aplicación didáctica orientada hacia la mejora de procesos de aprendizaje, la cual facilite la identificación de figuras geométricas y que también establezca los colores primarios que dan origen a un color secundario. Para lograr dicho fin es importante conocer las acciones involucradas, paquetes o clases de Java que facilitan este tipo de programación. Para participar en el wiki se debe realizar un aporte acerca de los eventos que utilizaría para dar solución al caso anterior, así como una propuesta para optimizar el proceso de construcción de la aplicación. Entonces la idea es que acá en el wiki puedan hacer su participación con su nombre, la solución del caso y la propuesta. ¿Listo? También pues deben, dice, sin repetir las opiniones dadas por sus compañeros, y pueden editar o sugerir cambios, ya que la idea de esta evidencia es realizar un documento entre todos. Entonces la idea, pues recordarán lo que es un wiki. La idea es que un wiki se compone, ¿cierto?, de la participación de varias personas. Entonces la idea es que entre todos construyan el wiki, cada uno haga su aporte, su solución del caso, su propuesta, y como dice aquí, pueden editar o complementar las propuestas de sus compañeros. ¿Listo? En cuanto a la evidencia interactiva, tenemos eventos aplicados a un objeto. Es esta que está acá. Esta evidencia tiene 10 preguntas, 5 de ellas son de arrastrar y las demás de opción múltiple, las únicas calificables las que tienen varias alternativas de respuesta. En las preguntas de arrastrar, la idea es trasladar la opción que considera adecuada a los signos de interrogación para luego pasar a las preguntas de opción múltiple. Y durante el desarrollo, y de acuerdo a las respuestas, si son correctas o no, va a ir observando la construcción de un applet. Sepa que esta actividad interactiva se reprueba con 3 errores. Es básicamente esta que está aquí. Pues la idea es que ustedes puedan ir, como dice allí, construyendo el applet de acuerdo a la asociación de las diferentes preguntas que van a salir allí. A ver si de pronto le deja cargar. Miren. Entonces aquí ustedes van, bueno, es bastante interactivo, ustedes ahí ya van siguiendo de acuerdo a las instrucciones que les va dando la actividad. En cuanto ya propiamente a la actividad de transferencia del conocimiento, que es pues lo que vamos a programar hoy, la evidencia se centra en lo que es el manejo de eventos. Dice, siguiendo con el proceso de selección, la empresa desarrolladora de software le ha asignado una nueva tarea, la cual busca conocer su competencia y habilidad en el manejo de eventos. Para desarrollar esa actividad debemos tener en cuenta que hay que elaborar un applet llamado botones applet, el cual toma dos números realizando las operaciones expresadas en los botones de la siguiente manera. Se suma el primer número y el segundo número, después quedando en el resultado. Resta el segundo número el primero, multiplica el primero por el segundo, divide el primero por el segundo número, deja la raíz del primer número, deja la raíz del segundo número, deja el valor mayor de ambos números como resultado y limpia el contenido de los campos. El applet debe contar con la siguiente estructura. Entonces, bueno, como que número 1, número 2, suma, resta, divide y resultado. ¿Listo? En la clase color existe un constructor que utiliza 3 números enteros para crear un color tal y como se muestra a continuación. Entonces, habrá que crear una función color que tiene R, G y B. Utiliza este constructor para crear un objeto de la clase color, y que este se puede emplear para definir el color de un rectángulo con relleno, el cual será dibujado dentro del applet con el método pen. Básicamente gsetColor, new color, y bueno, aquí propone un ejemplo. Defina para cada parámetro el valor que se toma de un deslizador, teniendo 3 deslizadores de barra, así como se muestra en la instrucción del applet. Una vez dibujado el rectángulo con el color definido por los deslizadores, vuelva a poner el color en negro para diagramar los valores deslizadores. gsetColor debe ser color black. El applet deberá contar con la siguiente estructura. ¿Sí? Entonces, a medida que uno va deslizando aquí el selector de posición, entonces va a ir cambiando el color acá. ¿Vale? Entonces, esos son los dos applets que vamos a realizar, tanto este tipo como calculadora como el de cambiar el color, teniendo en cuenta lo que es el manejo de eventos. Para ello, entonces, vamos a consultar el respectivo material de formación.
que pues hace referencia a lo que es manejo de eventos en Java. Nos dice que al construir una interfaz gráfica en la programación orientada a objetos se hace imprescindible el manejo de eventos, pues por lo general se requiere incorporar acciones que suceden en el Apple o aplicación gráfica para que sea operada por el usuario. El oprimir un botón, por ejemplo, el seleccionar un menú, el deslizar una barra de control, son ejemplos de eventos, y en este material de formación lo que se va a hacer es profundizar en el tema utilizando el paquete AWT de Java. A continuación se presenta su estructura. Entonces ya sabemos que la AWT tiene ciertos componentes que podemos utilizar en nuestra interfaz gráfica, como el button, el checkbox, el frame, el label, el list, el text area, el text field, entre muchos otros. Entonces, ¿qué es un evento? Básicamente se refiere a cierta acción que puede ser realizada por el usuario para que el applet ejecute una determinada serie de instrucciones. Los eventos pueden ser imprimir un botón definido, mover una barra de desplazamiento, apretar o presionar una tecla específica. Cuando un applet esté ejecutándose, este puede estar esperando a que el usuario active cualquier secuencia de instrucciones mediante la selección de algún elemento de interfaz gráfica definida para esto, tal y como se ha hecho anteriormente con el objeto de clase button. Cuando se crea un objeto de interfaz gráfica, la meta es que el usuario indique alguna acción. Es importante definirle a este el cual será escuchado por la clase específica que se encarga de revisar si hay algún evento que haya sido realizado. Entonces, para eso en Java se define algo que se llaman los escuchadores de eventos, o en inglés listener. Un escuchador o listener es un objeto que es notificado cuando un evento ocurre. Es decir, cuando se ejecutan alguna de estas acciones, como oprimir un botón, mover la barra, apretar una tecla específica. Entonces eso es un evento y tiene que haber un listener para cada uno de los componentes escuchando cuando ocurre ese evento para poder detectarlo y que el programa sepa pues de ahí en adelante qué hacer. Tiene dos requerimientos. Debe ser registrado con una o más fuentes que reciben notificaciones de tipos de eventos específicos, y dos, necesita implementar métodos que reciban y procesen estas notificaciones. En el método pues ya le vamos a decir qué hacer al programa de acuerdo al evento sucedido o escuchado, pues cuál es su curso de acción de ahí en adelante. Los métodos que reciben y procesan estas notificaciones están definidos en un grupo de interfaces encontradas en Java AWT Event. Por ejemplo, la clase Motion Listener define dos métodos que reciben notificaciones cuando el ratón es arrastrado o movido. Algún objeto puede recibir y procesar uno o ambos de estos eventos si se provee una implementación de la interfaz. Entonces, ¿cómo es un evento de botón? A continuación se analiza lo que hace para manejar más de un botón. Se usa el applet para dar la suma de todos los números desde 1 hasta n. Entonces, miren, en este la idea es que uno ingresa un número y él hace la sumatoria de todos los números desde el 1 hasta el 5. En este caso 1 más 2 más 3 más 4 más 5, pues va dando 15. Esa sería como la sucesión de Fibonacci, me dice acá. Suponer que ahora se quiere tener un botón que limpie los valores de los campos para poner a dar nuevos valores. El applet quedaría muy parecido al anterior hecho, solo que ahora el método ActionPerformed se debe visualizar cuál fue el botón que se seleccionó, y esto sería a través de la instrucción de decisión if y el método getSource tomado de la clase ActionEvent, el cual es el parámetro que pasa al método ActionPerform. Dentro de este parámetro es donde se guarda la información sobre el elemento gráfico seleccionado. Es importante no olvidar que para poder usar las clases de eventos es necesario llamar al paquete event utilizando la siguiente declaración. Entonces siempre hay que importar primero la biblioteca con esta sentencia: import java.awt.event.asterisco.y. El applet quedaría como está aquí y la ejecución pues es esta. Entonces vamos a verlo, yo lo tengo ya por acá listo. Y ese es sumatoria. Creo que hay dos sumatorias aquí. Listo, este es sumatoria Java. Entonces vamos a ejecutarlo primero y luego vamos viendo cómo funciona. Mira, entonces ¿cuál es la idea? Por ejemplo, que yo si digito el 3, pues me va a sumar los números de 1 más 2 más 3, quedarían 6. Si digito 5, pues es 1 más 2 más 3 más 4 más 5, lo que va dando 15. Y así pues con cualquier número, ¿cierto? Y limpia pues nos sirve para borrar los números que allí se hayan consignado, tanto en el número como en la respuesta. Limpia, vuelve y los elimina el texto correspondiente.
Entonces, el applet que está aquí nos dice, mire, primero importamos las bibliotecas, ¿cierto? La WT, la applet para extender las funcionalidades, heredarlas, y la que nos menciona la guía, que es la manejadora del Action Listener, que igual en las sesiones anteriores ya la habíamos visto también, ¿cierto? Creamos la clase, en este caso le coloqué applet evento sumatoria, heredamos de la clase applet todos sus métodos y atributos, y aparece esta instrucción aquí que es implements action listener, que está diciendo pues que vamos a ejecutar un escuchador de acciones, como decía la guía, un action listener, ¿cierto? Para ello entonces definimos los dos labels de tipo label, los dos campos de texto de clase textfield y el par de botones de tipo button. Aquí ya creamos la clase y lo primero que hacemos pues es instanciarlo, ¿cierto? L1 va a ser label 1, que va a decir número, el campo de texto 1, pues donde se digita el número, el label 2, que es este que tiene la palabra suma acá, el campo de texto 2, donde va a quedar consignado el resultado, y los dos botones, el de suma y el de limpieza. Los agregamos, ya sabemos, al layout principal con el add, y el respectivo action listener lo ejecutamos de esta manera. Solo se lo ejecutamos a los botones porque cuando presionamos los botones es que esperamos que el programa haga una acción. Es decir, yo no espero que al escribir aquí vaya haciendo acciones, no, sino solo hasta que yo presione suma o solo hasta que yo presione el botón de limpiar. Entonces, por eso esos dos botones son los que tienen el action listener y se agrega de esta manera, b1.add_actionListener_this. ¿Listo? Esto ya es estructura pues de Java. Básicamente, pues así se implementa el escuchador de acciones, en este caso en los botones. Y luego la guía nos hablaba del action perform, ¿sí? Que va a detectar un evento. ¿Sí? Aquí le han colocado action event, supongo que significa AE. Es común verlo normalmente, lo voy a colocar acá con una E, así solito de event, o es común a veces la palabra completa, event, ¿sí? La guía pues lo tiene así. ¿Y qué hacemos? Mire, el evento va a traer consigo de dónde viene la acción, es decir, si se presionó el botón de acá o se presionó el botón de acá. Para eso hacemos este segmento del código. Y eso lo detectamos de esta variable AE, en este caso, con el comando .getSource. GetSource, ¿qué es? Obtener la fuente del evento. ¿Sí? Y la fuente del evento en este caso vendría siendo la variable que realizó la acción, como está acá. Entonces, ¿qué decimos? Si el evento.getSource es igual al botón B1, ¿qué querrá decir? Que se presionó el botón B1, es decir, el correspondiente a suma. Y nosotros como desarrolladores ya tenemos que saber qué vamos a realizar en este caso. También, si se presiona el botón 2, pues vamos a saber que en este caso del puntual lo que hicimos fue imprimir el botón limpia. ¿Listo? Y nosotros como desarrolladores ya tendremos que saber qué acciones le ejecutamos si utiliza el botón limpia. Entonces, en el primer caso, por ejemplo, dice, si presiona el botón 1, ¿qué hay que hacer? Pues sumar. ¿Sumar qué? El número que está aquí digitado por el usuario, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es que ese número está en un campo de texto, entonces lo obtenemos con getText, ya sabemos que nos va a quedar como texto, entonces hay que pasarlo a tipo integer, o sea, a tipo entero. Entonces creamos un integer de tipo n, que va a ser el número, una variable n, donde va a quedar consignado ese campo de texto ya como entero. Una variable suma, y básicamente aquí hacemos un ciclo for, que nos dice que va desde i igual a 1 hasta que i sea mayor que este número n digitado y su incremento de 1 en 1. Y
los acumula en la variable suma, es decir, suma va a ser 0 más el primer caso que es 1, luego 1 más 2, más 3, más 4, más 5, así hasta que sea el número n. Y esa variable suma es la que nosotros luego le asignamos al campo de texto 2, es decir, acá donde queda el resultado. Si se presiona el botón 2, entonces tanto T1 como T2 lo que hacemos es colocarle simplemente un string vacío para que pues acá se vea visualmente que se hizo el proceso de limpieza. ¿Listo? Y lo que hacemos posteriormente entonces es crear el main. Ya sabemos, creamos un frame. Creamos, en este caso le coloqué el tipo de fuente. El applet. Agregamos el applet al frame. Establecemos el tamaño, la fuente y el add window listener, perdón, para saber cuándo se ejecute o se presione el botón de acá de cierre. Si quitamos esto, pues no se va a detectar ese evento que sea visible y el de ejecutarlo. Entonces, de esta manera detectamos los eventos cuando se presione un botón, en este caso el de suma y el de limpia. Vamos a ver el siguiente ejercicio que nos propone la guía. Bueno, aquí está toda la explicación. La guía aquí nos propone un cambio. Hasta aquí lo habíamos hecho con detectando la fuente del botón que es B1 o B2. Pero también lo podemos hacer utilizando el getIconCommand. Aquí el cambio sería tomar el string que aparece en el elemento del botón más no el nombre del objeto del botón. La instrucción puede ser... ¿Me están hablando por acá? ¿Sí? Adelante. Profe, qué pena, es que no se ve la pantalla. Ah, es que tuve como un bajón de luz acá. Antes volvió rápido. Se me fue la luz. Estoy aquí a media luz y antes pues está... Antes no sé cómo se fue la luz y no se me fue el internet. Gracias a Dios. Ahí ya se me confirma si se ve. Sí, sí, señor. Vale. Entonces, repito, lo último pedazo. Detectamos el evento, la fuente del evento, si es el botón 1 o si es el botón 2. Si es el botón 1, pues ya sabemos que es el botón de suma, entonces lo que haríamos sería recibir el cuadro de texto, pasarlo a entero, ya sabemos porque lo que digitemos en el cuadro de texto pues queda como un texto y no lo podemos procesar como número, entonces creamos la variable inNúmero que nos va a recibir ese texto convertido a un entero. Creamos una variable suma para el acumulador y aquí aparece un pequeño ciclo for que nos sirve para hacer una acumulación. Entonces nos dice desde in igual a 1, esto es estructura como tal del ciclo, hasta que i sea mayor o igual a n, es decir, a este número digitado por el usuario y el incremento de 1 en 1. Y en la variable suma pues va acumulando. Entonces suma vale 0. En la primera vuelta el ciclo for va a valer 1, entonces 0 más 1 da 1. En la segunda pues i vale 2, entonces 1 más 2, 3. En la tercera vale 4, entonces 3 más 4, 7. Y así sucesivamente hasta que acabe el ciclo, es decir, hasta que llegue al número digitado por el usuario. Y ese es el valor que colocamos en el campo texto 2. ¿Listo? De esa manera entonces hacemos la acumulación del número digitado aquí. Este 5 sería n. Y aquí pues la sumatoria finalmente que se va acumulando aquí en la variable suma a medida que iba avanzando de 1 en 1. ¿Sí? Y si es el botón 2, pues entonces ¿qué hacemos? Lo colocamos en estos cuadros de texto, simplemente un string vacío y pues nos va a dar la sensación visual de que se limpió, se eliminó el contenido. ¿Listo? Eh, Básicamente, bueno, eso en cuanto a detectar el botón, pero la guía nos dice que la misma acción se puede realizar utilizando el método getIconCommand. Aquí en cambio el cambio sería tomar el string que aparece en el elemento del botón más no el nombre del objeto del botón. ¿Sí? Entonces, como está aquí, el cambio ya va a ser que no vamos a detectar la fuente del evento, sino el texto de ese evento. Entonces, también lo podemos hacer de esa manera. ¿Sí? Acá está en la guía. La ejecución pues del applet va a ser el mismo, va a ser una simple sumatoria. ¿Cierto? Aquí simplemente digito el número y suma y limpia. La ejecución va a ser igual.
Pero la diferencia está, si comparamos acá, miren, en el evento podemos ya detectar, en el caso anterior era si el origen era B1 o B2. ¿Listo? En este caso, lo que hacemos es detectar, miren, si con el comando getAction, si el texto es suma o limpia, es decir, el texto que tiene aquí el botón. Entonces, de esa manera lo podemos hacer. El resto, pues, del applet es exactamente igual porque hace las mismas funciones. Lo importante es, o lo que quiere la guía que nosotros entendamos aquí, es que lo podemos hacer bien sea o detectando la fuente, que nos detecta pues cuál fue el elemento como tal, en este caso B1, B2, o leyendo el getAction command, que va a ser el texto que tiene contenido el botón, que en este caso es sumo limpia. Y de acuerdo a eso, pues ya sabremos nosotros como desarrolladores qué acciones ejecutar. ¿Listo? Y aquí está pues el respectivo applet por si lo necesitan copiar allá. ¿Listo? Aquí la guía nos presenta otro ejemplo. Dice, ahora se muestra un ejemplo en el que se utilizan dos botones. Uno para dibujar círculos en el applet al azar, empezando debajo de la coordenada 6080, y el otro botón es para limpiar. Entonces vamos a verlo acá, que ya lo tengo acá. Entonces, bueno, lo primero es cargar las respectivas bibliotecas, ¿cierto? Ya sabemos. Creamos la clase applet círculo que haga la herencia de la clase applet e implemente el action listener. Vamos a ver lo primero que hace para luego entender más fácil el código, me parece. Miren, entonces yo aquí, por ejemplo, si digito 3 círculos y le digo dibujar, él me pinta 3 círculos al azar. Y puedo borrar, mire. 2, dibuja, limpia. ¿Sí? Entonces básicamente eso es lo que hace. Yo si le coloco 20 círculos, pues miren la cantidad de círculos y lo limpia. Entonces, ¿cómo lo hace? Miren, crea el label que aparece allí, el campo de texto para digitar la cantidad de círculos y las variables respectivas de los botones. Y además un booleano que va a ser dibuja, que se inicializa en falso para no dibujar. Es decir, cuando recién encendemos aquí la interfaz, ahí solo está, no va a dibujar nada, por eso aparece en falso. Pero cuando se haga clic aquí en el botón dibuja, seguramente lo vamos a cambiar a true y en ese momento tal vez ya podamos hacer el dibujo. Entonces creamos la clase, el método applet círculo, el método constructor. Instanciamos pues el label, el campo de texto, los botones con dibuja y limpia. Los agregamos, ya sabemos, al layout como tal del frame y le agregamos el add action listener a los dos botones, ¿vale? Que son los que necesitamos que escuchen cuando haya un clic. Y miren cómo hace ya acá lo mismo el void action perform, que detecta el evento, el action event, o el evento pues que produce la acción. Si es el botón B1, dibuja, lo cambia a true y entonces ya va a permitir dibujar. Si es el botón B2, entonces lo pone en false, es decir, para que no dibuje. Vaciamos el campo de texto y hacemos un repaint. Y en caso tal, si es true, de todas formas tenemos que hacer un repaint, es decir, vuelve y pinta, ¿cierto? En este momento cuando yo hago aquí, pinta, pero cuando yo hago limpia, también pinta. Lo que pasa es que no pinta nada, digámoslo así. Pero pues tiene que volver a pintar aquí gráficamente, pues el caso como tal en este caso, que es que no pinto nada, ¿sí? Es decir, siempre va a haber un repaint, bien sea que sea cualquiera de los dos botones. Y la función paint entonces nos recibe un gráfico de tipo G, que si dibuja es verdadero, es decir, si se presiona el botón 1 y le da la autorización para que dibuje, entonces lo primero es que el color lo pone en rojo. Miren, GSet color, color red, ese va a ser el color del dibujo. Y crea una variable círculos donde se va a tener la cantidad de círculos que digitó el usuario. Del campo text1 lo recibimos con getText y ya sabemos, lo pasamos a entero para poderlo procesar. ¿Por qué? Porque todo lo que yo digite aquí, así sea un número, para nosotros, para el computador o para el algoritmo más bien, es texto. Entonces tenemos que pasarlo a entero y con eso ya podemos hacer un procesamiento. Si no hacemos el paso a integer, pues lo va a tomar como un texto y el texto 23 no lo podemos sumar o hacer alguna operación, ¿cierto? El número 23 en entero sí ya lo podemos trabajar.
Y luego viene un ciclo for para pintar pues los circulitos. Entonces otra vez desde in igual a 1 hasta que i sea menor o igual a la cantidad de círculos digitada por el usuario, es decir, este 2 de aquí, este 3, dejémoslo en 2, y el incremento de 1 en 1 de i, entonces ya crea las dos coordenadas donde los va a graficar. Miren, la coordenada x1 y la coordenada y1. Esta es la sintaxis de tipo entero y aquí va donde pues queda finalmente ubicado. Esta que aparece aquí es una variable de la librería matemáticas que nos da un número random, un número aleatorio. Y aquí le hace un procesamiento, lo multiplica por 100 y le suma 60 o le suma 80 porque la guía decía que entre 60 y 80 iniciaban los círculos, ¿cierto? Entonces para calcular las coordenadas al azar, vuelvo y repito, lo hacemos así, de tipo entero, con mat random para que nos dé un número aleatorio cualquiera al azar, lo multiplicamos por 100 por si acaso tiene decimales y le sumamos el 60 y 80. Con eso pues cumplimos la condición de la guía aquí que debe empezar debajo de la coordenada 60 y 80. Es decir, a 60 y 80 le estamos sumando un número aleatorio, pues obviamente va a dar más de 60 y más de 80, ¿cierto? Y finalmente con el comando G draw oval pues lo graficamos. Primero van las coordenadas y luego el ancho y el alto del circulito. O pues de la cantidad de círculos que haya que graficar. Si no, entonces miren, lo que hace es pintarlos de blanco. Entonces, al pintarlos de blanco, pues claro, ya no se ven, ¿cierto? Aquí están de rojo y aquí los pinto de blanco, entonces ya no se ven. Y lo que hacemos es como clarear todo el lienzo de dibujo, por así decirlo, con el comando gFillRed desde las coordenadas 0, 0 a este tamaño. Entonces, todo eso va a quedar blanco. De esa manera pues es que hacemos como el borrado de los circulitos dibujados. De resto pues es lo mismo, creamos el frame, el tipo de fuente, el applet. En el frame agregamos el applet, le definimos el tamaño de la fuente, el add windows listener para escuchar cuando se cierra, que quede visible obviamente con true y el de inicializarlo. ¿Listo? Entonces miren que de esta manera estamos pues ya siendo más conscientes de cuándo es que detectamos un evento, a quién se lo aplicamos, qué librerías necesitamos, cómo hacemos la herencia acá. Y ya sabemos que tenemos dos formas para detectarlo, que es pues con este comando action perform, el action event, que nos va a detectar la fuente del evento y la fuente del evento entonces la podemos leer o con el comando get source para que nos diga cuál es el elemento seleccionado, o como en el ejemplo anterior con el comando getActionCommand para saber el texto del comando seleccionado y a partir de ahí entonces ya decirle al algoritmo qué acciones ejecutar de ahí en adelante. ¿Listo? Bueno, y aquí está el respectivo applet en la guía y cómo queda finalmente dibujado. Entonces vamos a ver ahora pues lo que nos pide la evidencia. Entonces ya sabemos que hay que hacer primero una serie de operaciones con dos números digitados y luego mediante unos selectores cambiar el color de la interfaz. Entonces les voy a mostrar acá cómo lo pueden ustedes, realizar. Cerremos este. Entonces primero lo vamos a ejecutar para verlo, pues como lo hice yo, no lo hice tan apegado a la guía porque yo acomodé los dos ahí en el mismo. La guía sugiere que sean por aparte, tal vez primero este y segundo este. Yo en mi caso los hice así pues porque me queda más fácil aquí hacer la explicación. Ustedes lo pueden hacer o como lo hice yo o como dice la guía, ¿vale? Y pues no seguí el orden exacto de la guía, lo cambié el layout, pero básicamente el funcionamiento es el mismo. Es decir, si yo digito por ejemplo en el número 1 un 4 y en el número 2 un 3, pues si lo sumo, ven, acá en el resultado da 7. Si los resto da 1, si los multiplico da 12, si los divido aquí está, la raíz de n1, la raíz de n2. ¿Cuál es el mayor de los dos entre 4 y 3? Y el botón de limpiar que me basea tanto los campos de ingreso de números como el botón de resultados. Perdón, el campo de resultados. Y acá miren está en el resto de la guía los tres selectores que me permiten elegir un número RGB. Entonces si vemos aquí en este momento RGB, como dice aquí bajito del cuadro, son 0, G0 y B0. Para los que no están familiarizados, ese es el formato de colores de red, green, blue. Es decir, con el rojo, con el verde y con el azul, con su combinación podemos sacar todos los demás colores. Entonces cuando su valor es 000 nos da negro.
Pero si yo muevo el primero, que es el de rojo, miren cómo comienza a clarear hasta que yo lo coloco en el número máximo, que es 255, y me queda rojito. Y si lo devuelvo, vuelve y queda negro. El segundo, que es el de verde, miren, lo mismo. En este caso nos queda 02550, el color RGB para el verde. Y en el último, pues vamos a tener un 00255, que de 255 en el blue, pues me lo deja azul. Y a partir de ahí, pues podemos ver las diferentes combinaciones para hacer un violeta, por ejemplo, un verde más oscuro. Bueno, dependiendo de cómo yo vaya combinando, voy a obtener diferentes patrones. Mira, aquí por ejemplo un naranja. Y acá está el respectivo color correspondiente, 239, 165, por ejemplo, 101. ¿Listo? Entonces, esos son los dos evidencias que hay que realizar, que si quieren lo pueden hacer en una sola como yo, o si no, pues en dos por aparte como sugiere la guía. ¿Cómo lo hice? Entonces, bueno, lo primero, importar las tres bibliotecas de siempre, la de Apple, la clase Applet, la de AWT y la de AWT Event, que ya sabemos que es las que nos va a permitir manejar pues los eventos. Creamos la clase, hacemos la herencia del applet, el implement action listener, y yo lo conoce aquí, utilizo otro que se llama adjustment listener, que es el que me ayuda pues a detectar los cambios de la barrita de aquí, ¿sí? Entonces miren cómo queda. Los respectivos labels de número 1 y número 2 y resultado, y el de color. Estos pues son los labels de acá arriba, los de labels de acá, y este label de color. Los campos de texto para ingresar los números y el resultado. Los botones que pide la guía: suma, resta, multiplicación, divide, raíz 1, raíz 2, cuál es el mayor y el de limpieza. Las tres barras de deslizamiento que se usan con la clase scroll bar: la barra del rojo, la barra del green o verde y la barra del blue o el azul. Y pues el numerito de los tres colores: rojo en 0, green en 0 y blue 0, que es el estado inicial que está aquí y que nos da el color negro. Y además creé un color panel, que es el que nos sirve para dibujar pues el rectángulo abajo. Entonces, inicializamos la clase, ¿cierto? El set layout lo hice de tipo border layout. Aquí pues ya sabemos el comando de tipo o la variable fuente de tipo font para cambiarle en este caso el tamaño y el tipo de fuente, y se lo asignamos a todo el layout con el comando setFont. Luego creé un panel superior con los campos de números, que es el que va arriba. Entonces este panel va a ser se llama panel top, de tipo flow layout. Instanciamos tanto los labels como los campos de texto, que es básicamente lo que hace este segmento de acá arriba, ¿cierto? Y ya sabemos, los agregamos a este panel top. ¿Listo? Tanto los... aquí me quedaron todos unidos, pero no se paró. Tanto los labels como los campos de ingreso de texto numérico. De los números, pero. Y los agregamos finalmente pues al panel con su respectiva cardenalidad, que en este caso es que lo ponga al norte. De esa manera es que me queda acá arriba. ¿Listo? Luego entonces un panel central con los botones. Entonces yo utilicé un panel para lo de acá arriba y un panel ahora para los botones, que va a ser de tipo grid layout. ¿Sí? Creamos o instanciamos los respectivos botones: suma, resta, multiplica, divide, raíz, mayor, limpia. Y aquí utilicé un pequeño vectorcito donde en el campo, el vector botones, cada uno de ellos queda con los diferentes botones agregados. Esta es como otra forma de hacerlo. Y con un ciclo for podemos recorrer, miren, creo un botón B que va a ser cada uno de estos botones de aquí, y lo vamos agregando en el panel, y a cada uno de ellos le agregamos su respectivo action listener. Si uno quiere lo puede hacer así, o lo puede hacer como está acá en la guía, instanciando cada botón por separado. Miren, aquí lo puede hacer uno así, creando los botones, agregándolos y agregando el listener. O una forma de hacerlo más efectiva, más eficiente, es con un pequeño ciclo for, ya que la guía nos propuso varios, que es que vamos a crear un botón B
que va a recorrer todo este vector de botones de acá y lo va agregando y le va a su vez asignando su respectivo Action Listener. ¿Listo? Lo agregamos finalmente al layout pues, de los botones y con su respectiva cardinalidad, que en este caso va a ser centro, para que lo mantenga aquí en el medio. Luego creo un panel inferior para el resultado, que es el panel que va abajo o button. Entonces pues lo instanciamos, aquí agregamos, o bueno, instanciamos primero el label y el campo de texto correspondiente. El campo de texto resultado lo colocamos con set editable false para que no se pueda modificar acá. Si ven que aparece negrito, entonces acá no puedo modificar el resultado. Y luego agregamos en el panel pues tanto el label de resultado como el campo de texto de resultado, y le indicamos finalmente en el layout general donde va a quedar este panel button, que va a ser en el sur del border layout. Entonces de esta manera lo de acá arriba queda en el norte, esto queda en el centro y esto queda en el sur. Y adicionalmente creé otro panel lateral con los sliders y el campito de color. Entonces, para ello creé a su vez dos paneles. Un panel donde va a quedar lo de arriba y otro panel donde queda lo del color. Entonces el panel de un lado pues es de border layout y tiene los diferentes sliders, que va a ser de grid layout, que son básicamente estos que están aquí. Creamos pues el label del color, lo que me dice arriba, perdón, esto está arriba o abajo, así está acá arriba, y aquí colocamos donde va a ir cada uno. Entonces estos los creamos de tipo scroll bar, recordarán que fue el mismo scroll bar que creamos acá, para que nos genere pues esa barrita deslizante, ¿cierto? Le definimos su sentido, en este caso pues lo coloqué horizontal, como vemos aquí, entonces scroll bar va a ser horizontal. ¿En qué valor arranca? Si es visible o no, cuál es el mínimo y cuál es el máximo, ¿sí? Este máximo en este caso pues va de acuerdo a la configuración de colores de RGB, pues que van desde 0 hasta 255 como en este caso. Entonces lo agregamos tanto el label de color como los diferentes scroll bar, y luego le decimos entonces este panel slider donde va a quedar ya dentro del panel general, que en este caso pues lo puse al norte acá arriba. Y luego tenemos el color panel, que va a ser pues el panel donde van los colores. Con el comando set preferred size le coloqué el tamaño con new dimension, el ancho y el alto, y lo agregamos al panel lateral, en este caso en la posición central. Y finalmente todo ese panel lateral lo agregamos ya al frame general en la posición es decir, acá a la derecha. Pues así lo hice yo, por lo que los acumulé las dos evidencias en el mismo programa. Si ustedes ya lo van a separar, pues entonces lo pueden ubicar dependiendo pues, de dónde les quede o dónde lo quieran colocar en el centro generalmente. Si no lo hacen las dos evidencias en el mismo panel como hice yo, sino que las hacen por separado como sugiere la guía. Listo. Y ahora, ¿qué sigue? Pues hay que agregarle el Add Event Listener a estos botoncitos del scroll bar para que pueda detectar, así mismo como cuando le agregamos el Event Listener a los botones. Pues entonces aquí se lo agregamos, pero a los respectivos scroll bar con Add Adjustment Listener, ¿sí? Ese es el otro que utilizamos aquí. El Action Listener para los botones. ¿Qué es este que se me hicieron los botones? Aquí el Action Listener que le agregamos a los botones, y el Adjustment Listener, que es el que utilizamos para detectar cuando hay un cambio en el scroll bar. ¿Por qué? Porque es que en los botones solo se hace clic, pero no se arrastra. Pero en cambio aquí, si yo viniera y hiciera clic, pues detectaría cuando hace clic, pero es que a mí no me sirve clic, ¿cierto? A mí me sirve detectar todo este arrastre. Entonces este arrastre ya lo llama ajuste. Entonces para eso es el Adjustment Listener, ¿listo? Esa es la diferencia. Aquí le podríamos colocar el Action Listener, pero entonces detectaría solo cuando haga un clic, no cuando haga todo el arrastre, porque además como yo lo tengo presionado para hacer el arrastre, entonces solo detectaría desde que lo suelto, y cuando lo despresione detectaría solo pues una acción, no todo el ajuste correspondiente como va realizando en este caso.
Entonces ya sabemos que podemos hacer dos tipos de detección de eventos o de escucha de eventos, de acción o de adjustment o de ajuste, pues puede ser de un rango de valores como en este caso. ¿Listo? Y bueno, y entonces ya después viene el action perform que nos va a detectar el evento. Aquí le coloqué el try catch para evitar pues los errores, ¿cierto? Si presionamos algo que no es, entonces miren que acá me pone el comando error, ¿sí? ¿Por qué? Porque no le he colocado numeritos acá, ¿cierto? Entonces cuando yo le coloque, pues ya me coloca el resultado. Pero si yo no coloco nada y luego multiplique, pues ¿qué va a multiplicar nada con nada? Entonces acá aparece el error. Recordarán que para eso es este try catch. En el try lo que tiene que hacer, y si no lo puedo hacer y sale un error, entonces aquí también captura el error con esta sección y en el comando resultado pues pone simplemente error. En este caso pues vamos a detectar entonces qué hacer para el primer caso, que es el de acá de las operaciones matemáticas. Entonces lo primero que hacemos es leer los dos campos de texto, pasarlos a número, en este caso de tipo doble, porque pueden tener decimales o las operaciones nos pueden dar con decimales al hacer por ejemplo una división, y la variable correspondiente al resultado. Y al igual que en el caso anterior, entonces con el comando getSource del evento detectamos cuál tipo de botón fue el que se oprimió y de ahí entonces sabemos qué operación realizar. Si el botón detectado, la fuente del botón detectado es el botón suma, pues en el resultado coloque n1 más n2, si es resta n1 menos n2, si es multiplicación pues multiplíquelos, en la división pues los divide. Teniendo en cuenta, yo le coloqué esta condición de que el campo 2 no sea 0, porque ustedes recordarán que en matemáticas yo no puedo dividir 3 sobre 0, por ejemplo, eso no se puede hacer. Listo, entonces en este caso le coloca, miren, como que no aplica, ¿sí? Para ahí ya pues el tipo de mensaje ya sabemos lo podemos cambiar, en este caso pues lo dejé simplemente así. Para sacar la raíz cuadrada de los números, entonces utilizamos el comando mat.square, o square es en español raíz cuadrada, square root, de el respectivo número. Para el botón que nos dice cuál es el mayor, pues utilizo el comando max, mat.max entre 1 y n2, que me va a dar cuál es el número máximo, y ese es el resultado que coloca pues acá en la variable res. Y si presionamos el botón limpia, pues entonces ya sabemos, clareamos todo colocando un string vacío. ¿Listo? Finalmente ese resultado, entonces lo colocamos en el campo de texto, pero recordarán que este resultado aquí nos da numérico, ¿cierto? Porque además lo declaramos acá de tipo doble. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pasarlo a texto con el comando string value of y luego entonces ya lo podemos agregar como tal al campo de texto. Eso en cuanto al lado izquierdo de la evidencia. Y para el adjustment value change, entonces utilizamos un adjustment event, que es la diferencia con el de acá, pues que para el action listener detectábamos o utilizábamos un action event. Entonces para el adjustment listener pues vamos a utilizar un adjustment event. ¿Y que nos va a detectar cuando pues el usuario hace alguna interacción en los scroll bar? Tenemos los tres RGB, en este caso red, green, blue, las tres variables. Y lo que hacemos es leer del scroll bar, ese es ese que declaramos por acá, ese scroll bar, esto de aquí, ¿cierto? En el momento en que el usuario pues presiona acá alguna acción, va a cambiar su valor, va a cambiar su número en este caso. Entonces lo que hacemos es leerlo, ¿cierto? Con el comando getValue. Entonces en red nos lee el scroll bar del red, en green pues el valor del scroll bar green y en blue el valor del scroll bar blue. Y como decía la guía, con la función color, entonces le damos color al panel que creamos. Entonces color panel.setColor y con el comando new color y los tres valores RGB, pues le asignamos, en este primer caso aquí detecta el color y ese color es el que se le asigna al panel con el comando setColor. ¿Listo? Ya el panel personalizado para el color, pues creamos una clase color panel, como decía la guía, que va a ser de tipo panel, que comienza en color black y dependiendo del color finalmente es pues utilizado, seteado, como en este caso set color, pues es el color que le asigna al cuadrito y hace el respectivo repaint, ¿sí? Para pintar nuevamente el color.
Y aquí está pues el cuadrito como tal ya, con el comando Paint, el Graphics. Creamos, lo pintamos, ¿cierto? Con este le asignamos el color con el comando Set Color. Con este lo llenamos, creamos las dimensiones del rectángulo, las coordenadas y el ancho y el alto. Inicialmente pues es color negro, pero luego entonces el... Ah, bueno, y finalmente acá, este último, esta última línea de texto con este drawString que nos coloca el valor de RGB y cuánto quedó. Lo demás pues ya lo mismo, creamos el frame, creamos el applet, agregamos el applet al frame con su tamaño, lo agregamos visible y el respectivo Add Window Listener para detectar el cambio y el que lo inicializa. ¿Listo? Entonces de esta manera ustedes pueden realizar las dos evidencias, bien sea que lo hagan en un solo frame o lo hagan por separado, pues simplemente sería separar aquí las funciones que yo creé juntas, ¿cierto? Separar en una sería con Action Listener y en la otra evidencia sería con Adjustment Listener, ya no habría necesidad de colocarlos las dos a la vez. O si lo van a hacer así, pues pueden utilizar las dos a la vez. ¿Listo? Eso es entonces lo que tienen que hacer como evidencia, ya saben, pues lo guardan en un archivo comprimido y lo adjuntan junto con un documento donde se da la ejecución o en el documento pueden copiar el texto y los pantallazos de la ejecución del programita, del algoritmo. ¿Listo? No sé si es claro, si tienen alguna duda, alguna pregunta. Eh, o pues si es claro, ya podemos dejar esta sección 3 hasta aquí. Les desearía que pasen una feliz noche y nos vemos en la próxima sesión de formación para revisar la actividad 4. Bueno, por acá Stevenson me dice, claro, buena noche, listo. Entonces que pasen muy buena noche, que descansen y nos vemos en la próxima sesión de formación.